Buenos días chicos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Espero se encuentren genial. Vamos a arrancar con el mes de mayo. Eh, pues nada, el mes pasado tuvimos una mega subida del mercado. Todo estuvo subiendo bastante y muchas de las compañías y índices llegaron a máximos históricos. Pero cabe recalcar que todavía tenemos el petróleo disparado, la fe dividida y movimientos violentos en acciones claves. Lo que pueda suceder hoy tal vez pueda definir parte de este mes de mayo. Pues nada, hoy vamos a analizar el premarket con todo lo que necesitamos saber para operar de forma inteligente en Wall Street. Eh, y ahora, ¿qué está moviendo el mercado en el día de hoy? Vamos a ver qué podría estar moviendo el mercado. Tenemos algunas acciones calientes en el día y niveles claves que debemos vigilar. Los futuros arrancan con el Dow Jones en 0.2, el SPY en 0.1% y el Nasdaq ligeramente negativo. El mercado viene de su mejor mes desde el 2020, impulsado por earnings fuertes, especialmente en tecnología. Muchas de estas compañías dieron earnings positivos, ayer lo estábamos hablando, como Google, eh, Amazon y todas estas compañías grandes. De hecho, ayer tuvimos el earning de Apple. Apple estuvo moviéndose con fuerza. La primera reacción en el earning de Apple, yo no lo operé en lo personal, pero la primera reacción del earning de Apple yo lo estuve mirando. Fue un movimiento súper agresivo a la baja y luego se estuvo recuperando. Tuvo una recuperación ahí y de hecho está aperturando con un salto a la alza. El petróleo sigue arriba de los $110 por la tensión geopolítica que todavía tenemos. Eso no se ha solucionado. Eh, Recuerden que eso puede reactivar la inflación, lo que produce más probabilidad, lo que reduce la probabilidad de recortes de tasa. Pues nada, básicamente recuerden, mercado alcista, el mercado está alcista, pero frágil todavía por las tensiones. Cualquier situación, el mercado como está en máximos históricos, podríamos tener movimientos interesantes a la baja. Eh, la Reserva Federal mantuvo las tasas sin cambios, pero lo más fuerte no fue eso. Hubo división interna dentro de la Fed. Al parecer tuvimos, por un lado, 8 votos y por otro lado, 4 en contra, lo que nos indica división dentro de la Reserva Federal. Eh, ¿Qué significa esto? No hay consenso, más incertidumbre, más volatilidad en los próximos meses y además cada vez se alejan más de los recortes de tasas en el 2026. Al parecer en el 2026 no hay muchas proyecciones de que puedan bajar estas tasas y eso inquieta a los inversionistas. Eh, a ver qué más tenemos por aquí. Apple subió aproximadamente un 3% por earnings sólidos. Tenemos algunas otras compañías también disparándose, pero bueno, básicamente de las que nosotros seguimos, Apple es una de ellas, de las que reportaron earnings ayer. A ver qué más podemos chequear por aquí. Pues nada, tenemos todavía guerra en el Medio Oriente, petróleo caro, rendimientos de bonos cerca de los 4.4, consumo debilitándose. Esto crea un escenario para correcciones rápidas, falsas rupturas y volatilidad intradía. Si el mercado abre fuerte, cuidado con el falso rally. Podríamos pensar de que va a seguir haciendo máximos históricos y de hecho lo va a seguir haciendo. Pero recuerden que hoy es viernes. Hoy tenemos generalmente los viernes liquidan muchas posiciones y el mercado siempre hace sus pequeñas correcciones. Y recuerden que nada sube ni baja en vertical. Hoy podríamos tener un pullback que haga bajar al precio un poco y podrías beneficiarte de ese movimiento. Eso lo vamos a estar viendo en el análisis técnico. Recuerda evitar perseguir el precio. Recuerden también el sector que está liderando en estos momentos, que es el sector tecnológico y el sector de la energía debido al alto precio del petróleo. Pues nada, hoy el mercado está en puntos clave, tenemos tendencias alcistas, pero con riesgos macroeconómicos crecientes. Em, Recuerda que el trader
que sobrevive a este entorno es el que controla sus emociones. Así que eso es algo que debes dominar. Eso es lo principal que debe dominar un trader, sus emociones. Porque las emociones te pueden jugar bastante en tu contra. Recuerda que no gana el que más opera, gana el que mejor opera. Así que espera tu movimiento certero y entra para que entres en tu posición. Vamos a chequear rapidito, qué noticias tenemos en el día de hoy. Ya les estuve adelantando algo de lo que puede estar sucediendo. Vamos a ver qué noticias tenemos hoy. Al parecer, los futuros vienen entre even y alcista. Entre even y alcistas. Déjame chequear aquí a ver si estoy grabando. Sí, sí, sí. Vamos a ver qué noticias tenemos en el día de hoy. Al parecer tenemos varias noticias en el día de hoy. Varias noticias macroeconómicas. A las 8:45. A las 8:45 tenemos PMI manufacturero. Estas noticias miden la inflación. Recuerda que son datos que van a medir la inflación. Van a medir la inflación y podrían mover el mercado. Salimos recientemente de una reunión de la Reserva Federal. Obviamente va a tener menos impacto que si estuviéramos más cerca de esa reunión de la Reserva Federal, porque estamos en el comienzo, eh, estamos en los primeros días después de esa reunión, obviamente. Pero son datos que la Reserva Federal va a estar recopilando. Son datos que la Reserva Federal va a estar recopilando para tomar su decisión sobre las tasas de interés. La volatilidad ha estado bajando el índice de volatilidad, eso es bueno. El mercado, eso te indica que el mercado está en optimismo. Bueno, la Reserva Federal va a ser en 44 días aproximadamente. El índice de volatilidad ha estado bajando, eso es buenísimo. Eso es buenísimo porque eso nos indica que tenemos un mercado más tranquilo, con menos tensión. Al parecer el mercado se ha olvidado de toda la tensión en Medio Oriente y ha querido seguir subiendo y subiendo y subiendo. Tenemos rendimientos de los bonos. Lo tenemos hoy. Tenemos el rendimiento de los bonos even. Estaba prácticamente lateral. No tenemos mucho cambio ahí en los bonos. Los bonos están. Todo está tranquilo con los bonos. El dólar bajista. Bajista. Recuerden que las personas. Esto es un activo refugio. Las personas sacan el dinero y siguen invirtiendo en los activos de riesgo como las acciones tecnológicas y eso. El mío lo tenemos en 67. Estamos en codicia ahora mismo. Estamos en codicia. Codicia. No tenemos y aquí ni lo vamos a chequear porque estamos prácticamente en el comienzo. Aquí la página que chequeamos la probabilidad de subida o bajada de tasas de interés no va a tener mucho movimiento. Vamos a esperar a que avance un poco más el tiempo, por lo menos 15 días. Vamos a ver qué tenemos aquí en nuestro análisis técnico. El mercado ayer estuvo dejando nuevos máximos. Ayer, estuvo sucediendo justamente lo que les estuve comentando. La entrada que les estuve dando ayer. Recuerden que siempre le doy mi panorama de lo que puede estar sucediendo en la apertura. Y pasó justamente ayer. El que mira mis análisis de pre-market se puede beneficiar todos los días de algunos movimientos interesantes que yo analizo aquí en este canal. Básicamente lo que sucedió ayer. El mercado vamos a hacer una recapitulación de lo que sucedió ayer. El mercado tenía su máximo histórico. Tenía su máximo histórico aproximadamente aquí en los 661, lo que es el QQQ. No, lo tenía aquí, perdón. Lo tenía aquí en los 664. Tenía su máximo histórico en los 664. Iba a aperturar por encima de su máximo histórico prácticamente o muy cerca de su máximo histórico y estaba en zona de sobrecompra. Miren cómo aperturó el precio de ayer. Esta es la apertura del día de ayer. Aperturó en zona de sobrecompra, salido de Bollinger Bands. En hora también veníamos, ayer
en hora no estábamos en zona de sobrecompra, pero sí teníamos el disipador. Si el precio aperturaría muy cerca del disipador superior, que representa un punto de resistencia para el precio. Básicamente lo que hizo fue caer, inmediatamente con poco intento de compra, porque veníamos de una resistencia súper fuerte. La confirmación de entrada fue una vez que el precio quedó por debajo de este máximo histórico, de este punto de resistencia, y pudimos beneficiarnos de un movimiento hasta el disipador superior en 15 minutos en Bollinger Bands. Fue una entrada bastante interesante, yo la tomé en lo personal. En lo personal, pero yo no la hice en el QQQ. Esa entrada la dio en Amazon, y en Amazon fue donde tomé ese movimiento. Después sí tomé una entrada en QQQ, pero me beneficié después que terminó la caída y tuve una recuperación que lo trajo por encima de estas medias. Sí tomé un movimiento ahí bastante corto. De hecho, fue un movimiento prácticamente hasta precio de cierre. Empezó a subir con fuerza y tuvo una recuperación interesante. Pues nada, ese fue el movimiento de ayer. Recuerden que también les había comentado, si van al video de ayer, que es bueno que siempre revisen los videos, que el SPY también aperturaría muy cerca de su máximo histórico. Y básicamente eso fue lo que hizo. Tuvieron los dos, el QQQ y el SPY, tuvieron una caída desde el inicio prácticamente. Esto es muy poderoso. Cuando tú ves un movimiento así que cae con fuerza y esta vela no tiene fuerza compradora desde el inicio y todo es venta, ya eso te indica de que el precio quiere caer con fuerza. Y básicamente eso fue lo que sucedió. Ya hoy el panorama es un poco distinto. Hoy tenemos un panorama un poco diferente. Hoy el precio no está aperturando en zona de sobrecompra. Está aperturando de hecho en Bollinger Bands, dentro de Bollinger Bands en 15 minutos. Tenemos algunos puntos de soporte interesantes. En 15 minutos tenemos aquí la media de 9, pero no es un punto demasiado fuerte, pero el precio sí lo respeta bastante. A ver qué más tenemos por aquí. Nos vamos a diario. Lo primero que analizamos siempre es diario. Bueno, aquí como pueden ver tenemos un nuevo máximo aproximadamente en los 668 dólares. El precio está aperturando muy cerca nuevamente de su máximo histórico, pero el panorama de hoy no es el mismo de ayer. Ayer estaba aperturando estaba aperturando en zona de sobrecompra. Hoy está aperturando dentro de Bollinger Bands. Eh, Podría estar sucediendo lo mismo, pero con menos garantía, porque me da mucha garantía que apertura expuesto de Bollinger Bands, por encima de su disipador superior. Hoy el precio tiene algunos puntos de soporte. Tenemos aquí la media de 9, tenemos espacio para caer, pero también tenemos espacio para subir. Recuerden que tenemos aquí su disipador y tenemos toda esta zona aquí, tenemos toda esta zona aquí que pueden ver. Miren toda la zona que tenemos aquí para que el precio pueda subir hasta su disipador superior. Y en hora, obviamente nos encontramos por encima de todas las medias. Tenemos volatilidad abierta. Miren cómo se encuentra la volatilidad aquí en hora. Tenemos la volatilidad abierta. El precio obviamente estuvo haciendo un rechazo ayer en esta zona, cerró un poquito por debajo, y hoy está teniendo una recuperación en el premarket. Vamos a poner el premarket aquí. Hoy está teniendo una recuperación en el premarket, de hecho puede romper su máximo histórico hasta en el premarket. Pero nada, en hora está un poco expuesto, está un poco en zona de sobrecompra, pero no es el mismo panorama de ayer. Ayer no teníamos el disipador abierto, hoy sí lo tenemos abierto. Hoy tenemos los disipadores abiertos y recuerden que este disipador te va a representar un punto de soporte para el precio. Esto es un punto de soporte y te puede estar frenando ese movimiento. Hoy sí podríamos tener un leve movimiento a la baja que venga a tocar este disipador en hora, un movimiento bastante corto, bastante peligroso, ya para traerle el precio nuevamente a romper, a dejar nuevos máximos históricos.
Recuerden también que hoy es viernes, hoy hay liquidaciones en el mercado. Generalmente los viernes el mercado baja porque muchas personas toman ganancias y liquidan sus posiciones. También podríamos ver en el día de hoy podríamos ver también, hoy tenemos varios escenarios. Hoy tenemos varios escenarios. El precio, si el precio me pasa a punto de cierre, precio de cierre, que el precio de cierre lo tenemos aquí en esta zona. Lo tenemos aquí en esta zona, lo tenemos marcado con una línea amarilla, con esta línea amarilla. No sé si la logran ver ahí. Tenemos esta línea amarilla, aquí tenemos precio de cierre. Se la estaré marcando ahí con la línea amarilla, la tenemos justamente en los 667. Si el precio me pasa a precio de cierre, me quiere pasar precio de cierre, podríamos buscar un movimiento hasta la EMA de 9. Tenemos un movimiento aquí dentro de Bollinger hasta la EMA de 9. En caso de que el precio me rompa a precio de cierre, que recuerden que es un punto con bastante liquidez que muchas personas lo operan. Eso es lo que podríamos estar teniendo en el día de hoy. Si el precio decide bajar y romperme el precio de cierre, podrías buscar un movimiento a la baja y beneficiarte en un put, en contratos de opciones. Si el precio se mantiene por encima de precio de cierre, podría ya subir a su máximo histórico en los 668 y marcarte nuevos máximos y podrías buscar un movimiento a la alza. Básicamente eso es lo que tenemos. Vamos a ver en el SPY. El SPY que podemos tener, tenemos un movimiento similar en el SPY. El precio está aperturando, hoy está aperturando por encima de su máximo histórico, salto a la alza. Este sí está como que en zona de sobrecompra. Este está en zona de sobrecompra. Parece que muchos de las compañías que cotizan en él han dado earning positivo y lo ha traído a esta zona en el pre-market. Bueno, aquí tenemos en diario. En diario tenemos aquí la EMA de 9. Tenemos la EMA de 9 que es un punto de soporte. Y tenemos espacio dentro de Bollinger. Vamos a marcar aquí este disipador superior y tú lo vas a estar chequeando durante el día a ver cómo se continúa moviendo este disipador. Básicamente es eso. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Aquí vamos a marcar nuestro disipador con una línea carmelita. Y recuerden que tenemos espacio y este punto de soporte como garantía. Que este punto es bastante difícil de romper, pero bueno, te lo podría estar rompiendo, así que vamos a estarlo chequeando. En hora estamos en zona de sobrecompra. El precio podría tener un regreso aquí hasta el disipador superior. Podría tener un regreso aquí hasta el disipador superior, que es un punto de soporte para el precio, siempre y cuando el disipador se mantenga abierto, como está hasta ahora. El disipador se mantenga así abierto. Podríamos tener, el precio podría llegar hasta este disipador superior y tener un rechazo ahí y continuar subiendo y dejando nuevos máximos. Pero bueno, esa entrada está bastante interesante. Me gustaría que el precio quedara un poco más expuesto y si quisiera venir a buscar este disipador superior en diario sería genial, pero está bastante lejos, así que no creo que suceda. Sí podría subir durante el día. Durante el día sí podría subir a buscar ese disipador superior que representa un punto de resistencia para el precio. Si no se mantiene tan abierto. En 15 minutos también no estamos en zona de sobrecompra, pero no demasiada sobrecompra. No estamos con el mismo panorama de ayer. Tenemos el disipador bastante pegado. Recuerden que una vez que el precio toque el disipador, eh, podríamos tener un rechazo ahí interesante y el precio podría resistirse a caer porque el disipador impulsa el precio hacia arriba. Si me entra Bollinger Bands, sí podrías beneficiarte de un movimiento como el de ayer, ¿ves? Que hizo, que el precio quedó por dentro de Bollinger Bands y tuvo aquí una caída que lo trajo hasta la media de 9. Básicamente hoy también podría estar sucediendo lo mismo, teniendo en cuenta de que hoy es viernes. Podría estar sucediendo, podríamos tener un movimiento similar. Que el precio entre al disipador en 15 minutos y quiera venir a buscar su media de 9. Porque recuerden que el precio no queda demasiado alejado de esta media de 9. También recuerden que esta media de 9 puede cambiar una vez que apertura el mercado. Ella se va a ver diferente. De hecho aquí se ve diferente, pero bueno, no se va a ver así. Ella va a cambiar. Ni se va a ver así. Se va a ver más así
que como lo puse ahora en el pre-market. Por eso me gusta más analizar en mercado regular. Me gusta más analizar cómo cerró el mercado ayer y cómo está el precio hoy en el pre-market. Vamos a ver lo que hizo Apple. En Apple sí podríamos tener una entrada interesante. En Apple es una de las candidatas para el movimiento de hoy. Podríamos tener una entrada bastante interesante en Apple. Apple está muy cerca de su máximo histórico, que lo tenemos en los 288. Hoy está aperturando, debido a la subida de ayer del earning, está aperturando en zona de sobrecompra. Tenemos zona de sobrecompra en Apple y me está aperturando expuesto en 3 temporalidades. Lo que te indica que está en zona de sobrecompra, y podríamos tener un regreso aquí hasta el disipador inferior. Eh, Está también muy cerca de su máximo histórico. Obviamente, desde que aperture esa primera vela, se podría quedar aquí fluctuando y podría incluso hacer un intento de compra. Podría hacer un intento de compra, pero sí podríamos beneficiarnos de un movimiento si le coges bien el timing. A ese movimiento en opciones, puedes beneficiarte de un regreso hasta el disipador superior en Bollinger Bands. Y podríamos tener un movimiento bastante interesante. Recuerden no buscar demasiado por ciento porque podría también jugarte en tu contra. En 15 minutos está también mega expuesto. Está súper expuesto y de hecho es el mismo movimiento. Es el mismo movimiento. Siempre tienes que tener en cuenta. Siempre tienes que tener en cuenta que cuando el precio llega al disipador superior, el disipador superior representa un punto de soporte para el precio. Esa es una de las entradas que podríamos tener. Un regreso aquí hasta el disipador superior en 15 minutos. Vamos a ver qué más se está moviendo por aquí. Se han estado moviendo algunas cositas. Vamos a ver Netflix. Vamos a ver Netflix. Ayer Netflix estuvo haciendo una subida bastante interesante. La estuve mirando. Lo de qué sucede con Netflix. Recuerden que les había dicho que Netflix, que estaba en un punto, si van a los videos anteriores, que Netflix estaba en un punto de soporte bastante bueno en los 90 dólares aproximadamente. También teníamos la media de 100. Netflix ayer estuvo subiendo, pero ¿qué sucede con Netflix? Que Netflix tiene aquí, casualmente en los 94 dólares, tiene su media de su EMA de 9 y estuvo respetando su EMA de 9, no pudo romperla en el día de ayer. Es una media bastante fuerte, ya que mira la inclinación que tiene. Entre más inclinada está esta media, más difícil va a ser de romperla. Obviamente la va a terminar rompiendo porque ella se va debilitando. Pero ayer sí tuvo un rechazo en esta zona de la EMA de 9. Y hoy está aproximadamente aperturando en esa misma zona. Podríamos tener o un regreso en la apertura que lo haga bajar por lo menos a la mitad de esta vela en diario, o podríamos ya tener una ruptura de la media de 9 de esta EMA de 9, que traiga el precio a estos niveles. Recuerden que, mira, tenemos aquí a 40 como punto de resistencia y tenemos aquí a 20. Y tú te preguntarás, bueno, pero 20 está por encima de 40. Sí, 20 está por encima de 40, pero miren la inclinación que tienen esas medias. Eso es lo que me dice a mí que es una resistencia para el precio. Esa inclinación que tiene es la que no me gusta demasiado. Pues nada, una vez que te rompa, podrías beneficiarte de un movimiento hasta estas medias. Y es un movimiento bastante interesante. Netflix tiene un activo por 2, un ETF por 2, que es NFXL, que replica los movimientos de Netflix por 2. Está bastante interesante. Pero también ten en cuenta que desde la apertura teniendo en cuenta de que va a aperturar muy cerca o justo en este punto de resistencia, podríamos tener un rechazo aquí de fuerza compradora y el precio caer desde la apertura. También te puedes beneficiar en contratos de opciones. Me gustaría ya que rompiera esta zona, esta media de 9, esta EMA de 9, y ya viniera a buscar otros niveles aquí encima de los 96, 98 dólares aproximadamente. En hora veníamos en un periodo de baja volatilidad
y al parecer está queriendo entrar en un periodo de alta volatilidad. Miren la diferencia de los disipadores aquí, que estaban cerrados, y el espacio que teníamos aquí, y miren cómo está aquí. Aquí está aumentando, los disipadores ya se están abriendo para buscar otros niveles. Pues nada, básicamente eso es lo que vamos a analizar en el día de hoy. No vamos a analizar muchas cosas para no extendernos. Le voy a estar haciendo videos de análisis durante el día y lo voy a estar subiendo al canal de todas las compañías para que son análisis con más tiempo. No son los análisis de por la mañana, que a veces los tenemos que hacer un poco rápido para no tardarnos demasiado, porque el mercado ya apertura a las 8:30 hora de Texas y 9:30 hora de Nueva York. También tengo un proyecto para hacer videos en vivo con operaciones y eso, para que estén pendientes ahí, no dejen de suscribirse al canal. Pues nada, los quiero chicos y bendiciones, que tengan un excelente día y un excelente operativo.